En este video vamos a ver lo que sería una tabla de verdad, o sea, cómo se construye, para qué se utiliza y qué sería una tabla de verdad. Bien, vamos a comenzar viendo qué es una tabla de verdad. Bien, una tabla de verdad es una tabla ordenada donde se dan todas las combinaciones posibles de las entradas, o sea, las variables, y se muestra el valor de las salidas o de una expresión lógica para cada una de las combinaciones. O sea, sería una forma ordenada de mostrar todas las posibilidades habidas y por haber. Bien, ¿cómo saber, por ejemplo, qué cantidad de combinaciones hay? Bueno, si nosotros tenemos n variables o n entradas, como tenemos dos estados, 0 o 1, van a existir 2 elevado a la n combinaciones posibles. O sea, si yo tengo, por ejemplo, 3 entradas, la cantidad de combinaciones va a ser 2 elevado a la 3, que eso sería 8. 8 combinaciones posibles, o sea, 8 posibilidades que hay para, o sea, todas las combinaciones, como quien dice. Bueno, ¿dónde se usa la tabla de verdad? Bueno, una de las aplicaciones podemos tener, por ejemplo, en un laboratorio, donde nosotros de forma ordenada obtenemos mediciones, o sea, es una forma gráfica o donde podemos tabular, o sea, por medio de una tabla, podemos hacer un seguimiento de un muestreo de cosas. Por ejemplo, si yo tengo un circuito lógico, tengo las entradas, que en este caso son 3, como dijimos 3, van a haber 2 elevado a la 3 combinaciones, que serían 8, y voy a tener una salida, por ejemplo. Entonces yo voy haciendo una prueba, primero pongo 0, 1, 0, 0, 0 y mido la salida que anoto. Después pongo 1, 0, 0, pongo la salida y anoto. Entonces voy teniendo una forma ordenada de tomar muestras de, por ejemplo, una experimentación. O sea, hago todas las combinaciones posibles de las entradas y mido todas las salidas, y eso lo escribo en una tabla de verdad. Esa sería la primera aplicación que podemos llegar a tener, o una de las aplicaciones que podemos llegar a tener. Bueno, otra aplicación que podemos llegar a tener sería diseño. Puedo utilizar una tabla de verdad para poder diseñar un circuito. ¿Cómo puedo hacerlo? Bien, o sea, diseño circuitos lógicos combinacionales para formar una salida. Entonces, ¿qué hago? Yo escribo todas las posibles entradas habidas por haber y fuerzo la salida a que me dé 1 cuando yo quiera, o sea, que me dé un valor de salida determinado. O sea, yo elijo el valor de salida y después armo el circuito. O sea, voy a tener la tabla de verdad, voy a definirme qué salida quiero, y en base a la tabla de verdad voy a construir un circuito que me va a cumplir con esa tabla de verdad. O sea, eso sería para la parte de diseño. Bueno, después la tabla de verdad también se puede considerar como una función. O sea, puedo representar una función. O sea, podemos obtener la forma canónica estándar de una función lógica o digital o binaria. Y la tabla de verdad sería exactamente lo mismo. Es una forma de representar la forma canónica estándar de una función. O sea, si yo tengo una función expresada en forma canónica estándar, sería lo mismo que tener la tabla de verdad. O tener la tabla de verdad sería lo mismo que tener la función expresada en forma canónica. Son dos cosas iguales, o sea, lo mismo, una cosa que la otra, nada más que una está como tabla de verdad. Bien, esas son las posibles aplicaciones, puede ser que haya alguna otra, pero estas son las más notorias, o sea, las más utilizadas. Son esos 3 tipos de aplicaciones. Bien, ahora vamos a ver cómo poder construir una tabla de verdad. Bien, construcción de la tabla de verdad. Vamos a hacer un método bastante sencillo para poder armar nuestra tabla de verdad. O sea, ¿qué significa armar nuestra tabla de verdad? Ver todas las combinaciones posibles que se pueden dar. Por ejemplo, si yo tengo en este caso una variable, que sería A, n va a ser el número para numerarlo, para después determinar maxi términos y mini términos, que sería esta definición que vamos a definir más adelante, y para saber la numeración y cuántos elementos tenemos. Bien, si yo tengo una variable, voy a tener
2 elevado a la 1. Esto sería igual a 2. ¿No? O sea, voy a tener dos combinaciones posibles. ¿No? O sea, voy a tener 0, 1, dos combinaciones posibles. Y esas combinaciones posibles, ¿cuáles van a ser? Bueno, por un lado va a ser que la variable valga 0 y por el otro lado va a ser que la variable valga 1. Como vemos, no tenemos más combinaciones posibles, vale 0, vale 1. No tiene mucha ciencia. Bien, ahora vamos a ver, por ejemplo, cuando tenemos dos variables. Cuando tenemos dos variables, ¿no? Vamos a poner 2 y el n va a ir elevado, ¿no? Nosotros estamos aquí, ¿no? 2 elevado a la n sería la cantidad de combinaciones posibles. Así que esto va a ser 2 elevado a la 2. Esto sería igual a 2 por 2, sería igual a 4. ¿Ah? Bien. Ahí tengo 4 combinaciones posibles. O sea, yo voy a tener 4 combinaciones posibles. Voy a tener 0. Generalmente empezamos a contar de 0. 1, 2 y 3. ¿Está? 1, 2, 3, 4. 4 combinaciones posibles es lo que vamos a tener en nuestra tabla. Bien, ¿y cómo la vamos a dibujar? Es muy simple. Como tenemos 4, vamos a tener la mitad van a ser 0 y la mitad van a ser 1. Entonces nosotros vamos a hacer un método bien básico para poder armarlo. Vamos a dividir este 4 entre 2, ¿no? Y me va a dar 2, ¿no? Entonces voy a tener en la primera columna 2, 1, 2 ceros y 2, 1 en la primera columna. Entonces, como tengo 2 aquí, voy a poner 2 ceros y 2, 1, ¿no? Tengo 2 ceros y 2, 1. Ahora divido ese 2 nuevamente dividido 2, ¿no? Esto es para obtener la tabla. Y esto va a ser igual a 1, ¿no? Entonces voy a tener en la siguiente columna voy a tener un 0 y un 1, un 0 y un 1. Y ahí yo armé mi tabla de verdad con todas las combinaciones posibles. Bien, vamos a lo que sería 3 variables. Bueno, 3 variables, yo voy a tener 2 elevado a la 3. Esto sería igual a 8. ¿Ah? O sea, voy a tener 8 combinaciones posibles. 0, o sea, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acuérdense en que el numerito este que va a cada representación empieza en 0. ¿Ah? Bueno, ¿cómo vamos a colocar los 0 y los 1? Bien, yo tengo 8 combinaciones posibles, la mitad van a ser 0 y la mitad van a ser 1. Entonces yo divido entre 2 a esto y me va a dar un 4. ¿Ah? Entonces yo en la primera columna voy a poner 4 ceros y 4 1. ¿Ah? Bien, a ese lo voy a dividir entre 2 nuevamente porque voy a tener la mitad van a ser 0 y la mitad van a ser 1, ¿no? Así que va a ser 2, 4 dividido 2 sería 2, así que voy a poner 2 ceros, 2 1, 2 ceros y 2 1. Bien, divido nuevamente entre 2 y me va a dar 1 y esa sería la siguiente cantidad de ceros y 1. Así que pongo 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Y ahí tengo todas las combinaciones posibles habidas y por haber de 3 variables. Y tengo un orden. Si yo respeto ese orden, después no voy a tener problemas para trabajar. Bueno, ahora vamos con lo que sería 4 variables. ¿No? Tengo 2 elevado a la 4. Esto sería igual a 16. ¿tá? Sería 2 por 2 sería 4. Por 2 sería 8 y por 2 sería 16. Bien, así que voy a tener 16 términos, o sea 16 combinaciones posibles. Del 0 al 15 habría 16. Entonces hacemos el razonamiento, cuando la mitad sería 0 y la mitad sería 1, así que voy a dividir entre 2 y voy a tener 8. ¿no? Entonces yo en mi tabla de verdad voy a poner 8 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y 8, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahí armé mi primera columna. Si divido esto entre 2 me va a dar 4. ¿Ah? Y si lo divido entre 2 me va a dar 2. Y si lo divido entre 2 me va a dar 1. ¿Ah? Entonces en la siguiente
o sea, tengo 8 unos y 8 ceros. Después voy a tener 4 1 y 4 ceros. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 ceros, 4 1. 4 ceros y 4 1. Y ahí armé mi tabla de verdad. Después voy a tener 2 y 2. 2 ceros y 2 1. 2 ceros y 2 1. 2 ceros y 2 1. Y después voy a tener 1 y 1. Un 0 y un 1, 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 un 0 y un 1. Y bien, y ahí armo la tabla de verdad. Bien, así que para una variable serían 2 combinaciones, para 2 variables serían 4, para 3 variables serían 8 y para 5 variables, para 4 variables serían 16, para 5 serían 32, para 6 sería 64, para 7 128 y para 8 serían 256. Esas son las combinaciones posibles. Y la tabla de verdad se arma así para tener un orden de este estilo. Bueno, esta tabla de verdad también podemos armarla de otra forma si no tenemos espacio o cuando trabajamos con tablas muy grandes de muchas variables podemos dividirla. Por ejemplo, yo puedo dividir de esta manera en dos tablas, cuando A vale 0 y cuando A vale 1. Entonces yo pongo, por ejemplo, A vale 0, y acá voy a tener lo que sería B, C y D. B, C y D, y también podría armar esto, pero ahora voy a partir, por ejemplo, ya dividí en dos la tabla, que sería, vieron que acá tengo 0 y acá tengo 1, o sea, A vale 0 y acá A vale 1, entonces voy a escribir todo esto otro, o sea, me cortaría la mitad y empezaría aquí. Tengo 8 ceros, en este caso, este ya lo resolví, este sería, por un lado, si A es igual a 0, y por otro lado, si A es igual a 0 y por otro lado si A es igual a 1, divido. Entonces voy a tener 4, 0, o sea, voy a tener esto, 4, 0 y 4, 1. Acá voy a tener 4, 0 también y 4, 1. Después voy a tener 2, 0 y 2, 1, 2, 0 y 2, 1. 2 ceros y 2, 1, 2 ceros y 2, 1. Después voy a tener un 0 y un 1, un 0 y un 1. Bueno, y ahí tenemos otra forma de representar la tabla de verdad, pero considerando esto, que A por un lado vale 0 y por A vale otro. O sea, la divido en dos para poder trabajar. O si quiero hacer una de 5, agrego otra variable para este lado y la agrando a la tabla en 2. Bien, así básicamente es como armamos todas las combinaciones posibles que hay de las variables, y la pongo como entradas de las variables. Las entradas son estas que estoy definiendo ahora. Y bien, y eso sería como armar una tabla de verdad. Bueno, ahora vamos a ver, bueno, ahí teniendo todas las combinaciones puedo aplicar esto y puedo aplicar esto. Ahora vamos a ver esta parte que sería función. Como yo dije que tenía una tabla y una verdad, y que la tabla de verdad y una función canónica estándar son exactamente lo mismo, y lo vamos a ver en este paso ahora. Por ejemplo, si yo tengo la tabla de verdad y quiero formar, o sea, quiero escribir la fórmula, o sea, la función en una forma canónica. Bien, ¿cómo se hace esto? Bueno, esto se hace de dos maneras. Por ejemplo, yo voy a tener todas mis combinaciones. Dijimos que tenemos 3 variables. Vamos a tener 8 combinaciones posibles. La mitad van a ser ceros y la mitad 1. Bien, y ahí tenemos toda la combinación posible, como dijimos aquí para n3 variables. Bien, acá supuse una salida con diferentes valores para yo poder obtener los resultados. Bueno, ¿cómo voy a obtener una función? Bueno, voy a tener cada uno de los elementos según tenga el resultado de mi salida. Por ejemplo, mi salida en este caso, para la combinación 0, 0, 0, voy a tener una salida 0. La salida es un ejemplo, no siempre va a ser esta salida, o sea, es tipo un caso, o sea, un ejemplo. Por ejemplo, si yo tuviera 0, 0, 0 y la salida me da 0, 0, 0, 1 y la salida me da 0, 0, 1, 0 y la salida me da 1,
En 0, 1, 1 la salida me da 1. 1, 0, 0 la salida me da 0. 1, 0, 1 la salida me da 1. 1, 1, 0 la salida me da 0. 1, 1, 1 la salida me da 1. Supónganse que esto es un experimento que nosotros hicimos aquí. Nosotros hicimos todas las combinaciones y medimos la salida y armamos esta tabla, ¿no? Ese podría ser un ejemplo. O el otro ejemplo diría que yo armo todas las combinaciones posibles y digo que yo quiero que mi salida sea esa. O sea que se den esas combinaciones y esos resultados. Bien, ahora voy a armar la función. ¿Cómo la voy a armar la función? Bueno, vamos a primero hacer, por ejemplo, suma de productos, ¿está? Forma canónica de suma de productos, ¿no? O sea, como la palabra lo decía, sumamos productos, o sea, tenemos productos y los sumamos. Bueno, cada término, cada salida va a ser los productos que tengamos de las variables. Bien, vamos a hacerlo primero para 1, o sea, salida suma de productos. Cuando yo tengo la salida 1, es cuando me va a dar la suma de productos, ¿tá? Así que voy a tener este término, voy a tener este término y voy a tener este término. ¿Cómo lo voy a construir? Bueno, como yo tengo 1 es mi valor de salida, cuando yo tenga 1 en mi valor de entrada, vamos a poner conjugado. O sea, cuando son opuestos, los valores que tengo de entrada y de salida van conjugados. Por ejemplo, vamos con este término que sería el término 2. Yo tengo la salida 1, la entrada van a ser correspondiente, A va a valer 0, B va a valer 1 y C va a valer 0. Entonces yo voy a poner todas las variables. Voy a poner A por B por C. Ese sería mi término, pero algunos van a ir conjugados y otros no. ¿Cuáles van a ir conjugados? Lo que sean opuesto a mi salida. Yo tengo la salida 1, acá tengo la entrada A que vale 0 y son distintos. 0 es opuesto a 1, o sea que A va a ir conjugado. Ahora tengo la variable de entrada 1, o sea que sería B, sería 1, la salida es 1, entonces mi variable va sin conjugar. Ahora, por ejemplo, la C vale 0, mi salida es 1, C es 0, mi salida es 1, entonces son distintos, va conjugado. Y ese sería mi término. Bien, ahora buscamos en la tabla de verdad el siguiente lugar donde tenemos 1, la salida 1. Acá también tenemos salida 1, así que acá también vamos a tener A por B por C, porque es canónica, tenemos todos los términos. Pero vamos a ver cuáles son los que van conjugados y los que no. Bien, empezamos con la entrada A. En esta posición vale 0, es como un sistema coordenado. Acá vale 0, mi salida es 1, entonces va a ir A conjugado. Después B, la coordenada de B en este sentido es 1, mi salida es 1, entonces B va sin conjugar. En C vale 1, mi salida es 1, entonces va sin conjugar, porque son lo mismo, la salida y la entrada son iguales. Bueno, seguimos con el otro término. El otro término sería, 1 sería en el término 5. Vamos a tener todas las variables, A por B por C. Bien. Y ahí vamos a ver cuál tenemos conjugado. La variable A vale 1, la salida es 1, entonces va sin conjugar. La variable B en esta posición vale 0, la salida es 1, son distintos, 0 es distinto de 1, así que va a ser conjugado. C vale 1 y la salida vale 1, entonces va sin conjugar. Y ahí tengo mi término. Bien, vamos con el siguiente que sería sería A por B por C. Bien, en esta posición A vale 1, la salida vale 1, entonces va sin conjugar. B vale 1, la salida vale 1, va sin conjugar. C vale 1 y la salida vale 1, entonces va sin conjugar. Bien, ese sería mi función, o sea, estos serían cada uno de los elementos de mi función canónica. Entonces yo voy a poner acá, por ejemplo, tengo 4 términos, así que voy a poner A por B por C más A por B por C
más A por B por C más A por B por C. ¿No? Tengo 4 términos. Voy a tener A conjugado, C conjugado, el primer término, el segundo término va a ser este, el tercer término va a ser este y el cuarto término va a ser ese. Y ahí tengo mi salida, ¿no? De la tabla de verdad yo saqué mi función salida de forma canónica estándar. Bien, eso sería para suma de productos, ¿tá? Tengo que utilizar la salida 1, ¿tá? Para poder armarla. Bien, ahora vamos a hacer la otra opción, que sería la función forma canónica de producto de sumas. Como la palabra dice, se van a multiplicar sumas, ¿no? Y eso va a pasar cuando yo tenga la salida, considero la salida igual a 0. Por ejemplo, acá la salida van a ser 0, ¿no? Son esas 4 opciones, así que ahí yo podría armar, ¿no? Como la palabra lo dice, voy a tener suma de productos. Ahora voy a hacer algo parecido a esto, pero con suma. Así que acá en este voy a tener A más B más C. Ese va a ser mi término. Y ahora voy a ver cuáles son los que están conjugados y cuáles no. Bueno, vamos a ver cuáles están conjugados. Hacemos el mismo razonamiento. Ver la salida y las entradas, las comparamos. Si son el mismo valor, va sin conjugar, y si son distintos, va conjugado. Por ejemplo, acá yo tengo la salida 0 y acá yo tengo la entrada A vale 0. Entonces va sin conjugar porque son las mismas. 0, la entrada es 0. Digo, la entrada es 0 y la salida es 0, entonces va sin conjugar. B es 0 y la salida es 0, va sin conjugar. C es 0 y la salida es 0, entonces va sin conjugar. El primer término va todo sin conjugar. Bien, vamos, aquí dijimos 0. Acá tenemos 0 de vuelta, ¿no? Y tenemos esta entrada, para esta entrada. Así que vamos a tener los 3 términos, A más B más C, ¿no? Ese va a ser nuestro término. Así que aquí vamos a ver, A vale 0, mi salida vale 0, entonces va sin conjugar. B vale 0, mi salida es 0, va sin conjugar. Ahora sí, C vale 1, mi salida es 0, son distintos, 1 es distinto de 0, entonces acá va conjugado, ¿no? Bien, seguimos con el otro término. El término 4, también vamos a tener todos los valores, A más B más C. Bien, y ahora vamos a ver cuál va conjugado. A vale 1 y la salida vale 0, así que va A conjugado, son distintos, 1 y 0 son distintos. B vale 0 y la salida vale 0, así que va sin conjugar. C vale 0 y la salida vale 0, así que va sin conjugar. Y ahí me quedó el otro término. Ahora vamos a este otro término que sería A más B más C. Bien, vamos a analizar la entrada. A vale 1, la salida vale 0, va conjugado porque son distintos. B vale 1, la salida vale 0, va conjugado porque son distintos. C vale 0, la salida vale 0, va sin conjugar porque son iguales, ¿tá? Así que aquí vamos a tener los términos. Vamos a tener 4 términos también. 1, 2, 3, 4. A más B más C. Por A más B más C. Por A más B más C. Por A más B más C. Ahí tenemos los 4 términos. El primer término dijimos que va todo sin conjugar. El segundo término va C conjugado. El tercer término va A conjugado. Y el cuarto término va A y B conjugado. Bien. Ahí tenemos la función, ¿no? Bien, de la tabla de verdad, que tenemos la salida, obtenemos la función que representa, ¿no? O sea, la tabla de verdad es lo mismo que esta función y es lo mismo que esta función. Y esta función es lo mismo que esta función. O sea, todas las funciones son iguales, ¿no? O sea, es la misma forma de representar una función por medio de una tabla de verdad, por medio de suma de productos
y también es por medio de producto de suma. O sea, estas tres cosas son exactamente lo mismo, nada más que está representado de diferente manera. Bueno, básicamente así podemos deducir una función utilizando la tabla. Y ahora podemos hacer el proceso inverso. Si yo tengo una forma canónica, puedo representar la tabla. Bien, ¿y cómo podemos hacer esto? Bueno, vamos a representar esta tabla. Por ejemplo, vamos a partir de una forma canónica estándar y vamos a obtener la tabla. Bien, yo voy a usar esta tabla para poder hallarla. Bien, como dijimos aquí, teníamos suma de productos, es igual a 1, así que yo acá estos términos me van a dar 1 a la salida, cuando tenga una suma de productos. Bien, pero ¿cómo tengo los términos? Dijimos que la salida iba a ser 1, entonces cuando yo tengo conjugado es 0 y cuando tengo sin conjugar es 1. Así que este término va a ser, por ejemplo, va a ser 0, 0 y 1. Ese va a ser mi término, porque acuérdense, cuando tengo suma de productos me hace la función 1, la salida va a ser 1, suma de productos me hace 1, entonces este va a ser el término inverso. Si yo tengo conjugado va a ser 0, por ejemplo acá si yo tengo conjugado va a ser 0, si no tengo sin conjugar va a ser 1 y si tengo conjugado va a ser 0. Acá va a ser lo mismo, conjugado 0, sin conjugar 1. Y acá voy a tener 0, 1, 0, conjugado, sin conjugar, conjugado. Acá voy a tener 1, 1, 0, sin conjugar, conjugado. Y acá voy a tener 0, 1, 1 y acá voy a tener 1, 1, 1. Entonces yo ahí, en esta tabla de verdad, bueno, vamos a corregir acá. Vamos a poner salida 1. Y vamos a poner salida 2. Esta va a ser salida 1 y esta va a ser salida 2. Bien, entonces ¿qué me dice? Me dice, por ejemplo, que yo en este término voy a tener un 1, en este término voy a tener un 1, en este término voy a tener un 1, en este voy a tener un 1 y en este voy a tener un 1. Entonces voy a poner acá en 0, 0, 1 voy a tener un 1, en 0, 0, 1 voy a tener un 1, en 0, 1, 0 voy a tener un 1, en 0, 1, 0 voy a tener un 1, en 1, 1, 0 voy a tener un 1, en 1, 1, 1, 0 voy a tener un 1, sería acá. Y después en 0, 1, 1 voy a tener un 1, en 0, 1, 1 voy a tener un 1 y en 1, 1, 1 voy a tener un 1. Y esa va a ser mi tabla de verdad. El resto, que no tengo nada, se completa con 0. Acá voy a tener un 0, acá voy a tener un 0 y acá voy a tener un 0. Y ahí yo de aquí puedo armar mi tabla de verdad que la representé acá con ese 1. Lo mismo va a pasar con el otro término, por ejemplo, en este de aquí. Si yo tengo suma de productos, si yo tengo producto de suma, ahora voy a considerar la salida 0. Entonces voy a hacer exactamente lo mismo. Cuando yo tenga la variable, por ejemplo acá, conjugada, me va a corresponder a un 1 y cuando tenga sin conjugar me va a corresponder un 0. Entonces como acá yo tengo suma de productos, acá tengo producto de sumas, porque se multiplican las sumas. Bueno, dijimos, si yo tengo conjugado, sin conjugar, va lo opuesto a la salida. Así que si yo tengo, por ejemplo acá, sin conjugar, va el valor 0. Así que acá va a ser 0, 0, 0. Si va conjugado va a ser 1, 1, 0. El opuesto a este, ¿no? Acá va a ser 1, 0, 1. Acá va a ser 1, 0, 1. Acá va a ser 1, 1, 1. Así que si yo tengo en este tipo de función canónica, tengo producto de sumas, mi variable sin conjugar va a ser 0, va a corresponder a la salida 0. Cuando es conjugado va a valer 1, va a corresponder a la salida 0 también, porque va a ser lo opuesto. Entonces aquí yo tengo, por ejemplo,
En esto me va a corresponder a la salida 0. Esto me va a dar como resultado salida 0. Esto me va a dar como resultado salida 0. Esto me va a dar como resultado salida 0. Y esto me va a dar resultado salida 0, ¿no? Cada uno de los términos me va a representar una salida que vale 0. Por ejemplo, en este caso, si yo tengo entrada 0, 0, 0, la salida va a ser 0, 0, 0, 0, la salida va a ser 0 y va a ser todo sin conjugar, ¿no? Así que yo ahí voy a representar mi tabla de verdad, por ejemplo, colocando el primer término. El primer término, ¿no? En 0, 0, 0 voy a tener un 0, en 0, 0, 0 voy a tener un 0, ¿no? En 1, 0, 0, 1, 1, 0 voy a tener un 0, en 1, 1, 0 voy a tener un 0, después en 1, 0, 1, 1, 0, 1 voy a tener otro 0, ¿no? Después en 0, 1, 0 voy a tener otro 0, en 0, 1, 0 voy a tener otro 0, y en 1, 1, 1 voy a tener otro 0, 1, 1, 1 voy a tener otro 0. Bien, y ahí yo ya armé mi tabla de verdad, coloqué cada término en su correspondiente entrada o combinación, y el resto va a ser 1, ¿no? Lo que me sobra va a ser 1. Voy a tener un 1 ahí, ahí está. ¿No? Y ahí tengo armada mi función de salida S2, que sería esta de acá. Y aquí tengo la función S1, que sería esta que tengo aquí. Bien, y así yo puedo obtener de mi forma canónica estándar, puedo tener mi tabla de verdad en forma directa utilizando este razonamiento. Cuando tengo suma de productos, eso me va a generar una salida 1, ¿no? Y cada término que tengo va a representar a su entrada en donde la función se me hace 1. Entonces yo reemplazo, como la salida va a ser 1, cuando tengo conjugado va a ser 0 y cuando tengo sin conjugar va a ser 1 el valor de la entrada. ¿No? Y ahí armo la tabla. Cuando tengo producto de sumas, ¿no? Producto de sumas, o sea, los términos se suman y después se multiplican, eso me va a generar cada término, cada combinación, me va a generar la salida 0. Entonces, como yo tengo salida 0, cuando es sin conjugar vale 0 y cuando es conjugado vale 1 el valor de la entrada. Y así obtengo mi tabla de verdad. Bien, bueno, como nosotros acá vemos que lo que sería la tabla de verdad y lo que sería la forma canónica estándar son exactamente lo mismo, las mismas funciones. Pero el tema es que, como vemos, es una expresión muy larga, ¿no? Como para representar. Y la tabla de verdad también es algo muy largo para representar. Entonces se utilizó, o sea, se definieron dos formas más simples y más abreviadas de resumir una función lógica. Y esto es lo que se conoce como la expresión de maxitérminos y minitérminos. Bien, una expresión de minitérminos, por ejemplo, es cuando la salida vale 1, ¿no? La salida vale 1. O sea, ¿qué me dice? Minitérminos es cuando la salida se hace 1. ¿Ah? Eso es lo primero que tenemos que saber. La representación sería suma de productos. ¿Ah? Entonces se representa con un símbolo, bueno, se representaría la función con las variables, va a ser a un símbolo de sumatoria, se va a indicar el número de variables. ¿Ah? El símbolo de sumatoria se debe a que tenemos salida 1, la salida 1 representa a la suma de productos, por eso se representa con un símbolo de sumatoria. Se le indica el número de variables de esa sumatoria, que son 3 en este caso, y luego se coloca una numeración aquí. ¿Y qué numeración es? Es la numeración, esta numeración que tenemos acá de la tabla de verdad, ¿no? La numeración que tenemos aquí correspondiente a la salida 1. Por ejemplo, para este caso yo tengo que salida 1 tengo en el término 2, salida 1 tengo en el término 3, salida 1 tengo en el término 5, salida 1 tengo en el término 7, ¿no?
Bien, la tabla de verdad es una forma de representar esta función. La suma de productos es otra forma de representar mi función. Y esta es mi otra forma, que sería en mini términos. Y yo voy a colocar estos números: el 2, el 3, el 5 y el 7. ¿Da? El 2, el 3, el 5 y el 7. Bien. Y esta es la notación de forma canónica. Me indica las posiciones que yo tengo unos, o sea, salida valor 1 de la función en mi tabla de verdad. ¿No? Y esta es la expresión de mini términos. ¿No? La función se representa por sumatoria, porque es suma de productos, y la salida se hace 1. Por ser suma de productos, se le indica el número de variables. Entonces nosotros sabemos que en la posición 2, en la 3, en la 5 y en la 7 hay un 1. En la 2, en la 3, en la 5 y en la 7 hay un 1. Y nosotros de ahí armamos la tabla de verdad. Así que ahora tenemos esta forma de representar una función, esta forma de representar una función y esta forma de representar una función. Tres formas de escribir lo mismo. Bueno, ahora tenemos otro que se llama maxi términos. Y maxi términos es cuando nosotros tenemos la salida 0. Y la salida 0 representaría a un producto de suma. Por eso se le representa con el operador de productos. Cuando son muchos productos se utiliza este símbolo. También se representa el número de variables que voy a tener, para saber cuántas combinaciones voy a tener y cuáles van a ser la numeración. Y también represento eso. Bien, sería lo mismo, pero para ahora la salida igual a 0. La salida igual a 0, entonces yo tengo acá salida igual a 0. Acá tengo salida igual a 0. Acá tengo la salida igual a 0. Y acá tengo la salida igual a 0. Así que acá voy a poner los números donde la salida sea 0. Así que voy a poner 0. Voy a poner el 1. Voy a poner el 4. Y voy a poner lo que sería el 6. Bien, y ahí me quedó representado el maxi término, se le llama así a esta expresión. Y me va a decir cuando la salida se hace 0 y me va a mostrar los numeritos de la tabla de verdad que yo tengo aquí. Y esto me representaría a lo que sería una producto de sumas. Y es otra forma de representar. ¿Cuál es la ventaja de esto? Bueno, en esto está en la reducción de su expresión, o sea, para no escribir tanto. Si yo tengo que escribir esto, tengo que escribir una chorrera larga que ocupa mucho espacio, como verán. Si tengo que armarme la tabla de verdad, también tengo mucho espacio, pero la alternativa sería utilizar mini términos y maxi términos para poder escribir en más corta la función lógica. Bien, y esto ha sido todo tabla de verdad. Y como les dije, dimos la definición, dimos qué cantidad de combinaciones hay, donde podemos, o sea, algunas de las aplicaciones que tiene la tabla de verdad, por ejemplo en el laboratorio, para tomar muestras, una forma de muestrear de forma ordenada, para diseñar un circuito lógico, o sea que yo digo cuándo quiero que se haga 1 o 0 mi función, y para representar una función sería también la tabla de verdad. Vimos cómo construirla, vimos cómo pasar de tabla de verdad a forma canónica estándar, y de forma canónica estándar vimos cómo pasarlo a tabla de verdad y una representación de maxi término y mini término. Bien, esto ha sido todo lo que corresponde a tabla de verdad.